Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para enteraros de todo, absolutamente todo, sobre vuestras celebridades favoritas. Hoy, damas y caballeros, tenemos un vídeo que estoy segura de que os va a dejar boquiabiertos. Sí, como lo oís. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman. El actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo y que, seamos sinceros, nos tiene a todos un poquito, o un muchito, obsesionados. Pero hoy no vamos a hablar de sus series, ni de sus proyectos profesionales, ni de sus abdominales de acero, que, reconozcámoslo, son dignos de admiración. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno mucho más personal. Hoy vamos a revelar un secreto íntimo de Can Yaman, un secreto que hasta ahora había permanecido oculto. Y la persona que nos va a desvelar este secreto no es otra que su propia madre. Así es, habéis oído bien. La madre de Can Yaman, Gülsen Yaman, en una entrevista exclusiva que ha concedido a nuestro canal, ha decidido abrir su corazón y contarnos algo muy personal sobre su hijo. Algo que, según ella, define en gran medida la personalidad y el carácter del actor. Antes de continuar, como siempre, os invito a suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y dejadnos un comentario al final contándonos qué os parece este vídeo y de qué celebridad os gustaría que hablásemos en el futuro. Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, como todos sabemos, es un hombre que irradia confianza, seguridad en sí mismo y una energía arrolladora. Un hombre que parece tenerlo todo: talento, éxito, belleza. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen de perfección? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa que derrite corazones? ¿Cuál es el secreto que su madre ha decidido revelarnos? Gülsen Yaman, una mujer elegante, amable y con una mirada llena de ternura, nos recibió en su casa en Estambul. Desde el primer momento supe que iba a ser una entrevista muy especial. Y no me equivoqué. El aire en su hogar era cálido, impregnado con un sutil aroma a jazmín, y la luz suave del atardecer creaba una atmósfera íntima que invitaba a la confidencia. Can siempre ha sido un niño muy especial, comenzó diciendo Gülsen. Desde pequeño, demostró una gran sensibilidad y una profunda conexión con los demás. Era un niño muy observador, muy intuitivo y muy empático. Se preocupaba mucho por los demás, por los animales, por la naturaleza. Siempre estaba dispuesto a ayudar y a dar lo mejor de sí mismo. Sus ojos brillaban con un orgullo maternal evidente. Ella recordaba cada detalle de la infancia de Can como si fuera ayer. Cada rasgo de su carácter, cada gesto de bondad, estaban grabados en su memoria. Hasta aquí, nada que no supiéramos ya. Can Yaman siempre ha demostrado ser una persona solidaria y comprometida con diversas causas. Sus acciones hablan por sí solas, ya sea participando en campañas de concienciación sobre el cambio climático o donando a organizaciones benéficas que ayudan a niños necesitados. Pero lo que vino después me dejó completamente sorprendida. Can tenía un pequeño secreto, continuó Gülsen con una sonrisa cómplice. Un secreto que guardaba con mucho celo y que solo compartía conmigo. Can, desde muy pequeño, hablaba con los animales. Su voz se suavizó aún más al pronunciar estas palabras, como si estuviera desvelando un tesoro oculto. Parecía transportada a aquellos días de la infancia de Can, cuando el mundo era un lugar mágico y la comunicación con los animales era una realidad tangible. ¿Hablar con los animales? Sí, habéis oído bien. Gülsen nos contó que Can, cuando era niño, tenía la capacidad de comunicarse con los animales. No se trataba de simples juegos o de imaginación infantil. Se trataba de una conexión real, profunda y auténtica. Este no era un simple juego de niños, no era una fantasía pasajera. Era una comunicación bidireccional, una conversación silenciosa que trascendía las barreras del lenguaje humano. Él entendía lo que los animales querían decir, explicó Gülsen. Sabía si estaban tristes, si estaban contentos, si necesitaban ayuda. Él podía sentir su dolor y su alegría. Era algo increíble. Su mirada se perdía en el recuerdo, como si estuviera reviviendo aquellos momentos mágicos junto a su hijo. Podía recordar vívidamente las expresiones de Can al interactuar con los animales, la intensidad de su concentración, la profunda empatía que emanaba de él. Al principio, Gülsen pensó que se trataba de una simple fantasía infantil.
Como cualquier madre, se preocupaba por el bienestar de su hijo y quería asegurarse de que su imaginación no se desbordara. Pero con el tiempo se dio cuenta de que era algo mucho más profundo. Can le contaba cosas sobre los animales que nadie más sabía. Le decía, por ejemplo, que el gato del vecino estaba triste porque se sentía solo, o que el perro de la calle tenía hambre y frío. Y siempre tenía razón. La precisión con la que Can describía los sentimientos y necesidades de los animales era asombrosa. No había margen para la duda, era evidente que existía una conexión genuina y profunda entre ellos. Al principio me preocupé un poco, confesó Gulsen. Pensé que quizás tenía algún problema, que estaba imaginando cosas. Pero luego me di cuenta de que era un don, un regalo muy especial. Can tenía una conexión única con el mundo animal. Su preocupación inicial se transformó en admiración y respeto por la singularidad de su hijo. Comprendió que no debía reprimir su talento, sino apoyarlo y alentarlo a desarrollarlo. Gulsen decidió no reprimir esa capacidad de Can. Al contrario, lo animó a desarrollarla y a utilizarla para ayudar a los animales. Can se convirtió en el protector de todos los animales de su barrio. Los alimentaba, los cuidaba y los defendía de cualquier peligro. Desde rescatar gatitos abandonados hasta construir refugios para perros callejeros, Can se dedicó incansablemente a proteger y cuidar a los animales de su comunidad. Se convirtió en un ángel guardián para aquellos que no tenían voz. Can siempre ha tenido un corazón enorme, dijo Gulsen con orgullo. Siempre ha estado dispuesto a ayudar a los más débiles y a los más desprotegidos. Y esa conexión con los animales es una parte fundamental de su personalidad. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante al hablar de la generosidad y compasión de su hijo. Era evidente que se sentía profundamente orgullosa de la persona en la que se había convertido. Pero ¿cómo influyó esta capacidad de comunicarse con los animales en la vida de Can Yaman? Según Gulsen, influyó en todo. No solo en su infancia, sino también en su desarrollo personal y profesional. Le ayudó a desarrollar su empatía, su sensibilidad y su capacidad de conectar con los demás, explicó Gulsen. Le enseñó a ser humilde, a ser generoso y a ser compasivo. Le enseñó a amar incondicionalmente. La conexión con los animales le permitió a Can desarrollar una profunda comprensión de las emociones y necesidades de los demás, lo que le convirtió en una persona más humana y consciente. Gulsen cree que esta conexión con los animales también influyó en la decisión de Can de convertirse en actor. Considera que esta sensibilidad especial le ayudó a dar vida a sus personajes. Can siempre ha sido un gran observador de la naturaleza humana, dijo Gulsen. Y creo que su capacidad de entender a los animales le ayudó a entender a las personas. Le ayudó a meterse en la piel de los personajes y a transmitir sus emociones de una manera auténtica y creíble. Su capacidad para leer las emociones de los animales le proporcionó una ventaja única a la hora de interpretar personajes complejos y transmitir emociones sutiles. Podía conectar con la esencia de cada personaje y darles vida de una manera que pocos actores pueden lograr. Gulsen también nos contó que Can sigue manteniendo esa conexión con los animales. Aunque ya no habla con ellos de la misma manera que cuando era niño, sigue sintiendo una profunda empatía por ellos y sigue estando comprometido con su bienestar. Su conexión con los animales ha evolucionado con el tiempo, pero la esencia de su amor y respeto por ellos permanece intacta. Can es un gran amante de los animales, dijo Gulsen. Siempre ha tenido mascotas y siempre ha estado dispuesto a ayudar a los refugios y a las organizaciones que se dedican a protegerlos. Él sabe que los animales son seres sintientes que merecen respeto y amor. Su compromiso con el bienestar animal es evidente en sus acciones, desde adoptar perros abandonados hasta apoyar campañas de concienciación sobre el maltrato animal. Esta faceta desconocida de Can Yaman nos revela una parte muy importante de su personalidad, su profunda sensibilidad y su gran corazón. Nos muestra que detrás de la imagen de hombre exitoso y atractivo, hay una persona humilde, generosa y comprometida con los demás. La historia de Can Yaman y su conexión con los animales es una historia inspiradora que nos enseña la importancia de la empatía, la compasión y el respeto por todos los seres vivos. Nos recuerda que todos podemos hacer la diferencia, por pequeña que sea, para construir un mundo mejor. Cada pequeño gesto de bondad y compasión puede tener un impacto significativo en la vida de los animales y en el mundo que compartimos. Y aquí es donde termina nuestra entrevista exclusiva con Gulsen Yaman. Espero que os haya gustado tanto como a mí.
Ha sido un placer conocer esta faceta desconocida de Can Yaman y compartirla con vosotros. En resumen, hemos descubierto que Can Yaman, además de ser un actor talentoso y un hombre atractivo, es una persona profundamente sensible y conectada con el mundo animal. Su madre nos ha revelado su secreto más íntimo, su capacidad de comunicarse con los animales desde que era niño. Esta conexión le ha ayudado a desarrollar su empatía, su sensibilidad y su capacidad de conectar con los demás, influyendo en su personalidad y en su carrera como actor. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya parecido interesante y entretenido. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios y contarnos qué os ha parecido esta historia. ¿Os sorprendió saber que Can Yaman hablaba con los animales? ¿Creéis que esta capacidad influyó en su carrera como actor? Queremos saber vuestra opinión. Y ahora, como siempre, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares y a suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Y hablando de sorpresas, estate atentos porque pronto tendremos un vídeo especial donde analizaremos las mejores actuaciones de Can Yaman y cómo su conexión con los animales pudo haber influido en cada una de ellas. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Y recuerden, todos podemos aprender algo del amor incondicional y la empatía que Can Yaman demuestra por los animales. Inspírense en su ejemplo y hagan del mundo un lugar mejor para todos los seres vivos. Nos vemos pronto.